De aquí salgo a la Corte Nacional y presento mi renuncia como jueza presidenta subrogante de la Corte Nacional. Es más, y como primicia les cuento a ustedes, de aquí salgo a la Corte Nacional y presento mi renuncia como jueza presidenta subrogante de la Corte Nacional. Pase lo que pase el día de hoy en la tarde, usted ha tomado la decisión de dejar la presidencia subrogante. Pase lo que pase, Fabricio, ha sido un fin de semana de mucha reflexión y yo lo que meditaba y pensaba es lo siguiente. Remesón en la Corte Nacional de Justicia, pues la vicepresidenta, la señora Emma Tapia, acaba de poner su renuncia irrevocable. Esto tras los cuestionamientos y la posible también salida del señor Swing, a cual ya se le está advirtiendo, y la Corte en general. Los demás magistrados le habían retirado su apoyo y muchos de estos habían dicho que la señora iba a ser la encargada, pero vemos que no va a ser así, pues ella tampoco quiere estar enrolada en todo lo que tiene que ver el narcoestado de Novoa y sus presiones para seguir persiguiendo opositores políticos, y sin contar también la inmensa delincuencia que en cualquier momento puede tener contra su vida. Por eso es más, aquí tu amigo Ori Bonilla, tu espacio Notiface Express por Radio Face. Voy a preparar un reportaje especial para que conozcas más detalles. Déjanos ese like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y revisemos el tema. Más, y como primicia les cuento a ustedes, de aquí salgo a la Corte Nacional y presento mi renuncia como jueza presidenta subrogante de la Corte Nacional. Pase lo que pase el día de hoy en la tarde, usted ha tomado la decisión de dejar la presidencia subrogante. Pase lo que pase, Fabricio, ha sido un fin de semana de mucha reflexión y yo lo que meditaba y pensaba es lo siguiente. Si la Corte Nacional, el país entero, la comunidad jurídica ha puesto ya, cuando se quita la confianza, cuando por lo menos se empieza a comentar, a pedir explicaciones de un periodo que ha sido de 2 años en el que fuimos elegidos, cada uno por su lado. Debo recordarles que no es que seamos un binomio entre presidente y vicepresidente, no tiene nada que ver, pero yo creo que el mejor ejemplo o la mejor forma de mostrar al país que debemos, cuando hay cuestionamientos, dar un paso al costado es hacer esto. Así que a las 8 de la mañana presento mi renuncia como presidente. ¿Por qué usted ha tomado esta decisión independientemente de lo que pase esta tarde? ¿Por qué usted decide, obviamente se mantiene como jueza de la Corte Nacional de Justicia, pero decide dar un paso al costado y no mantenerse en la presidencia subrogante, que está por cumplir 1 año usted en ese cargo? ¿Qué pasa? 2 años. Ya, 2 años, perdón. ¿Por qué, doctor? Porque la presidencia subrogante es hacerse cargo de una presidencia a falta del presidente. Cuando el presidente, por ejemplo, ha salido del país, ha salido en comisión, etcétera, quien se hace cargo de la presidencia soy yo, que debo seguir además la línea que está establecida, porque en 3, 4, 5 días, 15 días, que ha sido lo que me he mantenido mayor tiempo en la presidencia, hay que seguir la línea que se viene manteniendo y no estoy de acuerdo en la forma de conducir la Corte Nacional. Para mí no es casual que la doctora Emma Tapia, que además es una de las juezas más reconocidas a nivel nacional por su transparencia, por su lucha frontal, sobre todo para transparentar lo que significa el ejercicio de la Administración de Justicia en la Corte Nacional de Justicia, hoy nos dé una noticia lamentable que básicamente es: voy a renunciar al cargo o a la posibilidad de asumir la conducción de la Corte Nacional de Justicia y ejercer su presidencia por lo que quede del periodo. Y para mí esto es grave porque recuerden que la jueza Emma Tapia, cuando actuó sin someterse a la presión mediática, permitiendo o rescatando a través de un ejercicio de un habeas corpus el respeto a los derechos de una persona privada de la libertad, independientemente de quién haya sido, fue automáticamente allanada. Y recuerden ustedes lo que vivió, lo que se le hizo vivir en esa incursión dentro de su domicilio, cómo se
elaboraron a partir de ahí muchísimas cosas que efectivamente lograron de alguna u otra manera mancillar su nombre en aquel entonces. Para mí, esta posición que ha tomado ella ahora no obedece quizás a una posición de dar un paso al costado porque no se siente capaz o porque no es la persona más apta para hacerlo, sino, creo desde mi perspectiva, porque muy probablemente en el camino que quede, y sobre todo teniendo en cuenta cómo se ha politizado y cómo se ha cooptado por parte del Ejecutivo la función judicial, para ella pudiera representar no solamente un riesgo para su vida, un riesgo para su libertad, un riesgo para la integridad. Entonces, acá lo que puede estar en juego es quién acepta someterse, quién no, quién precautela su vida, quién precautela su honor, su nombre, quién no desea ser sometido a este tipo de avasallamiento por parte del Ejecutivo, y por el contrario. Entonces tenemos gente muy capaz, gente muy proba, gente que puede dar otra cara a la administración de justicia, que obligada o forzada por estas amenazas tiene que dar un paso al costado. El crimen organizado ha superado al Estado, y no lo ha superado no porque tenga mejores capacidades, sino porque el Estado ha abandonado formalmente la lucha contra el crimen organizado. Y esto lo hemos podido ver con las situaciones particulares de las sentencias que han salido, esta denuncia que ocurrió con respecto al señor Gaibor en relación también a lo que pasa actualmente con el juicio político de Mario Godoy, y lo que nos da cuenta es que el Estado le está dando, y ojo, el Estado, el Ejecutivo, le está dando cancha libre al crimen organizado para hacer y deshacer, y eso también lo vemos en la falta de equipamiento y en la falta de estructura que tienen hoy en día los sistemas, por ejemplo, de los agentes estatales, llámese Policía Nacional, llámese militares. Y esto evidentemente ya representa para nosotros que, según medios internacionales, somos un narcoestado, una suerte de pantomima en donde, por un lado, ministros y presidente te dicen tenemos una lucha férrea contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra el terrorismo, y por otro lado las actuaciones que develan que tal lucha no existe como tal. Ahora, luego, ¿qué ocurre dentro de la administración de justicia y por qué todo el mundo se aferra a ser la pieza obediente y servil dentro del sistema de administración de justicia? Porque es ahí donde está el verdadero poder, Orlando. El poder judicial es un poder, si se quiere, incluso el penal, es un poder altamente nocivo para la ciudadanía, porque con el poder judicial tú encarcelas, con el poder judicial tú silencias, con el poder judicial tú dominas, con el poder judicial tú destruyes patrimonios, con el poder judicial tú destruyes la vida de una persona. Y ya hemos visto que esta herramienta, poder judicial, entonces con Diana Salazar, hoy con Alarcón, hoy con Godoy, son la pieza, la herramienta que necesita el Ejecutivo para coercionar, silenciar, callar, perseguir y sacar de la cancha a quien sea un opositor. Pero para mí, la causal de la responsabilidad en cuanto a la dirección provincial, en cuanto a la manipulación o el intento de presión a los administradores de justicia, sumado al abandono estructural que hoy en día tiene la administración de justicia, eso sí es una buena causal. Y ahí sí creo que con estadísticas, era Orlando y Licenia, el Consejo de la Judicatura ni siquiera hoy en día puede dar estadísticas reales, porque no las tiene, porque no las controla, porque no las maneja, porque el Consejo de la Judicatura, la función judicial, está totalmente abandonada. Y creo que si se enfocan en ese punto, que es bastante objetivo, que es bastante técnico, que es bastante medible y no tan político, la oposición pudiera tener un fuerte componente para lograr no solamente acusar, sino también probar la causal. Esta persona no fue utilizada, digamos, ingenuamente, fue utilizada para lograr ese fin. Y si se demuestran las conexiones que se dicen existen entre esta persona y luego personas del oficialismo que demostrarían en realidad cuál era la vehemencia del señor Tamariz en defender lo indefendible, luego estamos nosotros comprobando cómo opera el oficialismo de forma torpe, de forma cínica, sinvergüenzamente con respecto a todos los casos. Es que yo quiero que nosotros nos acordemos del famoso... te has comunicado con el ordeño.
y todos los casos de corrupción que hemos tenido. Entonces tú me preguntas a mí, ¿qué delitos hay? Hay lavado de activos, hay testaferrismo, hay probablemente ahí una simulación, una falsificación, uso doloso de documentos públicos, falsificación de documentos privados, en fin, una concurrencia de infracciones penales, pero la pregunta es, ¿quién topa al poder? ¿Quién saca la cabeza y dice, estas personas tienen que ser investigadas, estos casos tienen que ser automáticamente iniciadas investigaciones? Oiga, nosotros por menos hemos visto Las allanamientos. pocas juezas pruebas que no se ha dejado contaminar, y lo podemos decir hasta ahora, de lo mejorcito que tiene la corte, pero vemos que ni eso es garantía para que ella pueda hacer su trabajo, porque sabemos que aquí a los que obran bien les va mal y viceversa, porque los que están metidos en cosas raras, en audios, en negocios chuecos, han dejado libre a más de medio mundo asociado al narco, están y son premiados. Sin embargo, este tipo de acciones valientes a veces son necesarias porque primero hay que salvaguardar lo que es su vida, y sabemos que el estado de Novoa lo que menos garantiza es eso, porque aquí el Ecuador se ha vuelto el país del sálvese quien pueda. Ya muchos funcionarios judiciales de fiscalía han tenido que salir para poder salvar su pellejo. Deja tu like, comparte video, suscríbete, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.